Bueno, como verán, hoy tenemos un día cargadito con mucha información, vamos a aprender muchísimas cosas y antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, vamos a recordar quién presenta la columna, que la presenta Polarizados Pitstop, que es una empresa dedicada a los polarizados de edificios y automóviles. Y si a los chicos los quieren encontrar en las redes sociales, los pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, como @pitstop.polarizados, que bueno, igual los chicos los van a colgar ahí. Ahora sí, lo invitamos al doctor Eduardo Laduzzi y al arquitecto Pablo Trovato, si andan por ahí para que nos acompañen. Vamos nomás. Ahí va. Bueno, chicos, un gusto estar acá con ustedes nuevamente. La verdad que es un placer venir a hacerles compañía. Bueno, y con un tema, digamos, de una cierta actualidad hoy, que es, digamos, tratar de analizar un poco las consecuencias del fallo último de la Corte, digamos que básicamente, como de público conocimiento, avaló la postura del gobierno de la ciudad respecto de la presencialidad en las clases, ¿sí? Eh, Antes de adentrarnos con este tema, a ver, hay una cosa, ¿no? Que justo la otra vez comentaba con Ana en un curso que estamos dando por el espacio, que es que a mí me gusta venir a visitarlos y también me gusta verlos mucho. Y una cosa que descubrí, digamos, y que creo que se suma a las afinidades que tenemos, es que a todos nos gusta la historia, ¿sí? Digamos, viendo las distintas columnas, noto que hay como un hilo conductor, pero que todos vemos a la historia no como un saber enciclopédico, sino como una forma de entender el presente y hasta de proyectar el futuro. Este fallo de la Corte es algo de puntual, de actualidad, es decir, el coronavirus es algo que empezó en el 2020 en Argentina. Sin embargo, tiene antecedentes que se remontan a, podríamos decir, 150 años más o menos, que es el conflicto entre la ciudad y la nación, y la mirada que tiene la nación sobre la ciudad, ¿sí? Eh, una cosa que me genera este conflicto es que hace un tiempo que vengo escuchando cosas que la verdad que nunca había sentido antes. Por ejemplo, tengo la sensación muy fuerte que se quiere instalar una polarización entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires, recurriendo a un cierto imaginario que la ciudad es el hábitat de los millonarios y la provincia es el lugar de los pobres y humildes trabajadores. Digamos que esto, por lo menos en esta época, es novedoso. A ver, desde mi experiencia personal, mis padres son bonaerenses. Yo nací en capital, podría haber nacido tranquilamente en provincia. Vivimos en capital, el sueño de mis padres era tener una casa en provincia con pasto, fondo, quincho y todo eso. Digamos que no había este criterio de marcar digamos, un límite tan marcado entre capital y provincia. Y en los últimos tiempos, digamos, yo vengo notando que periódicamente se va insistiendo con esto. Y me da la sensación de que es muy peligroso. Es decir, es un tema que nos retrotrae conflictos que ya existieron y que incluso la experiencia internacional nos permite ver. Hay un país que es muy hermano de nuestros sentimientos, ¿no? Y que nosotros tenemos mucha identificación con él, de hecho, porque gran parte de nuestro origen proviene de él como España. En España, hace ciento y pico de años, no existían los conflictos regionales. Es decir, de hecho, cuando uno hablaba con inmigrantes españoles, eran españoles que venían de Galicia, eran españoles que venían de Andalucía, españoles que venían de las provincias vascas. Hoy vemos que España es un país a punto de atomizarse, donde tenemos planteos, digamos, como Cataluña, que no quiere la autonomía, sino que quiere la independencia, los Países Vascos en el mismo sentido y Galicia. Es decir, yo creo que este juego, digamos, de tratar de enfrentar habitantes de un mismo país puede tener consecuencias que son muy gravosas, ¿sí? Y que se viven en el marco de un enfrentamiento. Se genera como una vorágine de enfrentamiento que después es muy difícil de frenar. Y dentro de todo este panorama encontramos el fallo, digamos, del cual, digamos, a ver, no hay mucho para decir como presentándolo, porque todo el mundo, o prácticamente todo el mundo ha escuchado la presentación que hizo la ciudad ante la Corte oponiéndose a un decreto de necesidad de urgencia emitido por el presidente de la Nación, por el cual suspendía las clases presenciales dentro del AMBA, ¿no? Del AMBA. A ver, sobre esto hay un par de aristas para analizar que me parece que son interesantes. Por un lado, y volviendo un poco a la historia, yo tengo la sensación de que los presidentes de la Nación, sin importar el signo del cual fueran, se quedaron en el año 94. Es decir, añoran a la municipalidad, en la cual ellos designaban a un intendente y básicamente la manejaban a su antojo.
y les cuesta entender que tenga un signo político o por lo menos que no dependa en forma tan estrecha de lo que es la política nacional, ¿sí? En ese sentido vemos como hay un intento permanente de disciplinar, digamos, lo que es de la ciudad y que se alinee con lo nacional. Ahora está muy de manifiesto, pero digamos que los últimos 20 y pico de años es una constante que se ha señalado. A ver, este fallo no habla sobre no habla sobre la educación. Es un fallo en el cual lo que la Corte le dijo al gobierno nacional es que tiene que respetar, digamos, que en esta materia la legislación la puede hacer la ciudad. Es un fallo sobre la autonomía. Digamos, noto que se ha instalado como un tema digamos, como que sería un fallo sobre la pandemia, cuando en realidad es un fallo institucionalista, con el cual lo que se busca hacer es respetar, digamos, una forma de gobierno y un sistema jurídico que la Constitución en el año 94 nos ha otorgado, nos ha dado, ¿sí? Esta es una arista. Otra arista es que en el marco de una pandemia, que se judicialicen cuestiones políticas es el fracaso de la política. Significa que una situación excepcional y, digamos, quizás una de las más terribles que nos ha tocado vivir como argentinos, no hay acuerdo y tienen que buscar un tercero que lo resuelva. Es decir, para nuestra clase política, digamos, que esto haya llegado a tribunales y que tengan que ser 5 jueces, lo que digan en definitiva lo que se puede hacer o no, significa que no hay una capacidad para sentarse en una mesa y organizarse pacíficamente, lo cual habla muy mal de la clase política argentina, ¿no? Eduardo, Y también, sí, discúlpame, justamente te quería hacer un parate ahí, discúlpame la interrupción también, pero recordar, ¿no? Que también que en el inicio de la pandemia, cómo fue este, entre comillas, acuerdo político que hubo entre los diferentes partidos, ¿no? Donde justamente se avalaba o se estaban todos yendo para el mismo lado por el tema de la pandemia, ¿no? De que se respeten las restricciones, de que haya justamente una política que apunte para el mismo lado, ¿no? Qué lejos que estamos a un año de eso, un poco más, de esas medidas, ¿no? De esas políticas de los diferentes partidos. Y claro, y aparte, Edu, ¿sabes sí, por qué? favor. Viste que coincidimos que nos gusta mucho la historia. Eh, y la verdad que yo lo que veo es algo todavía iría un poquito más para atrás. Argentina tiene un problema, yo creo que en el año 83 entramos en democracia, pero la democracia no es solamente el voto. La estructura política en particular de la Argentina nunca pudo desarrollarse en democracia, nunca hubo respeto, no solamente entre un presidente y un gobernador, sino entre un gobernador y un ministro o el titular de una institución, por ejemplo el INDEC o por ejemplo la Defensoría del Pueblo. Todavía no entramos en democracia. Hoy creo que lo único que tenemos es el ejercicio del voto, que podría ser un principio, pero la verdad que está muy lejos del ejercicio democrático. Eso es lo que veo yo. O sea, los gobiernos necesitan constantemente tener la suma del poder público para ejecutar proyectos, y no funciona así. Entonces cada uno que tiene una visión diferente, que puede incluso enriquecerla, que seguramente es así, que es lo que yo creo, no lo puede ejercer. Entonces, vos fijate que incluso los buenos o los pequeños años que podemos tener transiciones donde 2 o 3 años medios calmos en el punto de vista económico, social, fueron años donde teóricamente el presidente ejerció la suma del poder público. Entonces es algo que no estamos comprendiendo. Yo el otro día, hablando con algunos colegas, dije algo que no estamos pudiendo ejercer ser artífices de nuestro futuro común. Argentina está cayendo en una estructura muy pobre, con una visión desde afuera parecida a los países socialistas, que generalmente fracasan, no por convicción socialista, sino por inoperancia de los gobernantes. Y eso es preocupante. Mira, Pablo, justamente en alguna charla que he tenido con vos, uno lo que ve o lo que palpa es la decadencia. Como vos bien decís, desde la que se recuperó la democracia, cuesta instalar digamos, la idea de la democracia profunda en nuestro país. Pero así todo, en la década del 80, en la década del 90, vos tenés a un,
digamos, a un líder como Menem y a un líder como Alfonsín, totalmente distintos, ¿no? Pero distintos en su proyecto de país, distintos en cómo veían la política, hasta de personalidades diferentes, se sentaron a una mesa y acordaron reformar una constitución, digamos, ¿no? Y los dos hicieron como se hace en política, que es plantear su posición, ceder en algunos puntos y avanzar sobre otros, ¿sí? Hoy eso sería inimaginable. Y no hay referentes que tengan la altura que, a ver, digamos, no hay referentes a la altura de Alfonsín o de Menem. Y así todo, es muy difícil imaginarse que se puede sentar en una mesa el jefe de la oposición con el jefe del oficialismo y acordar algo que nos va a afectar a todos en un futuro. Ni siquiera en un marco de pandemia. A ver, ni siquiera en una situación tan excepcional como esta. Digamos, Claro, principalmente porque en realidad no hay líderes. Menem era un líder y Alfonsín era un líder, y tenían la concepción de la política en la cual se forjaron, porque se forjaron más o menos con visiones diferentes, pero dentro del mismo contexto, y aparte se apoyaban en los partidos políticos. Incluso yo creo que lo mejor de Alfonsín y lo mejor de Menem quizás no es lo que queda en los medios o lo que queda en la historia, pero creo que los valores que quiso instalar democráticos Alfonsín quizás no fueron los valorados, pero creo que a posteriori los valoramos. Y yo creo que Menem instaló otros valores, incluso creo que tuvo una superación personal porque de venir de ser de alguna forma, lamentablemente las provincias siguen siendo y manejándose como feudos a través de los gobiernos, de venir de una provincia muy feudal como La Rioja, gobernó realmente casi como un liberal, y más allá de sus errores, creo que demostró una superación personal a la cual nadie esperaba, que creo que, salvo que las personas que lo conocían a él, no se esperaba, incluso se vio mal eso, ¿no? Pero yo creo que ellos dos, primero, quizás estuvieron en el fin de esa vinculación o ese paraguas social que es ideológico, que son los partidos políticos, y lamentablemente la crisis de 2001 nos llevó a la ruptura de esos partidos políticos y obviamente de sus líderes. vos fíjate una cosa, Pablo. A ver, Alfonsín en su momento pudo tener la suma de poder público. Es decir, fue un presidente que asumió con un consenso más que generalizado, ¿sí? Alfonsín nunca usó ese poder para perseguir a sus enemigos políticos. De hecho, digamos, nunca utilizó la justicia como herramienta. Cuando asume Menem, Menem también tenía, digamos, un poder enorme y controlaba la justicia. Nunca lo utilizó para empezar a revolver los platos sucios de Alfonsín. Todos los que vinieron después de Menem, de la Rúa gana en base a una persecución judicial hacia Menem. Sí. Cuando sube Kirchner lo hace con de la Rúa. Cuando viene Macri lo hace con el kirchnerismo. Y ahora de alguna forma se está reeditando de vuelta. ¿Por qué? Porque no hay política de partidos, como decís vos. Hay política de personas. Entonces no atacó una idea, sino atacó a un individuo. ¿Viste? Así consigo poder. Sí, incluso yo creo que una de las resoluciones políticas desde el punto de vista social, de reconstruir el tejido social que había quedado roto en la década del 70, entre los jefes de Montonero, los jefes militares, creo que el mejor que tuvo la capacidad de resolver y unir y hacer un sello, incluso con ese indulto, que es muy criticado, yo creo que es lo más cercano a lo que podía ser un acto justo, ¿no? Lo que pasó después no está haciendo más que remover todas esas cuestiones, aumentar la diferencia y por un lado, lamentablemente volver a meternos en un tema que nos va a llevar muchos años de salir. Y Menem en ese aspecto tomó una decisión muy fuerte de una concertación y un paso adelante, incluso con una revisión del rol de las Fuerzas Armadas en democracia, porque en aquel momento fue Menem el que, incluso nombrando a Balta, el que planteó la politización y la democratización de las fuerzas militares, ¿no? A ver, fue el único presidente que respondió con la fuerza a un planteo militar, digamos, ¿no? Fue el único que opuso la fuerza, digamos, a la fuerza. Yo creo que el 2001, una consecuencia, como vos bien decías, es que aniquiló el espíritu de los partidos políticos y empieza a haber política de personas, donde vos tenés un macrismo, un kirchnerismo,
pero ya no tenés un peronismo, un radicalismo. O sea, tenés una persona que se arma una estructura y cuando está en la oposición se arma otra, digamos, y todo termina siendo ataques entre individuos y no entre programas, plataformas, proyectos distintos. Y de esa forma, viste, es como que se achata todo y se hace todo más, pierde valor. O sea, porque termina siendo... Y aparte, otra cosa, ¿no? A nosotros nos gusta la historia para avanzar hacia el futuro. Los dirigentes políticos, cuando hablan del pasado, es porque no se animan a enfrentar el presente. Cuando si el tema es los 70, es porque no sabemos qué hacer en el 2020, básicamente. No sabemos, entonces, viste, recurrimos al pasado como una cortina de humo, bueno, discutamos cosas de hace 50 años, total, no hablamos del precio de la carne, ¿no? Por usar una cuestión así bien del día, bien de actualidad. Le faltaría querer invadir de vuelta las Malvinas. Es lo único Claro, que le faltaría. viste. Sí, Bueno, viste. hubo algún que otro presidente que lo nombró. No voy a traerlo porque, pero presidente o presidenta que tuvo la intención. La verdad que sí. Ahora es así, como decís, se quedan sin asidero, no tienen contenidos y en realidad terminan dividiendo la sociedad, que es el constante en particular. El kirchnerismo es algo que una mala costumbre de buscar constantemente enemigos, instalarlos, y después entretiene a la mayoría de la opinión pública en esta pelea y mientras tanto como país nos sumimos en un atraso muy importante. Mira, pero bueno. a mí una cosa que me incomoda es cuando, a ver, el presidente habló en campaña que él era el más federal de los porteños. Viste que fue una definición que dio él sobre sí mismo. Si vos sos federal, tenés que respetar la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. O sea, por eso también es ser federal. Federal no es criticar a la ciudad y hablar bien de las provincias. Es respetar la voluntad del pueblo de cada parte de nuestro país. ¿Viste? Y hay un avasallamiento constante de esta situación. Sí, yo creo que Sí, también es aparte, parte de un vaciamiento político a varios niveles, lo que venimos charlando, independientemente de un partido en particular. Lamentablemente son acciones que se ven y se vienen viendo de hace varios años, que todos utilizan los mismos mecanismos para evitar hablar de los problemas actuales que nos suscitan a todos. Volviendo un poquito a lo del fallo, Edu, yo te quería preguntar, que charles un poquito. El tema este de la autonomía que vos mencionabas, que del 94 a esta parte con la reforma constitucional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra en una situación bastante particular con esto que no llegaba a ser una provincia, pero tampoco era un municipio. Y bueno, cómo fue la Corte también variando su jurisprudencia a través de los años. Bueno, mira, sobre esta cuestión, es decir, el punto de partida es la reforma constitucional del 94. Establece en el artículo 129 la creación de la Ciudad de Buenos Aires como institución política, en la cual establece que va a ser autónoma. Y le pone, y también decía que iba a haber una ley que iba a procurar por los intereses del gobierno nacional. ¿Sí? Esa ley es la ley Cafiero, que se sanciona luego de la reforma constitucional. Algunos entienden que la ley Cafiero ataca a la Constitución porque le resta autonomía a la ciudad. ¿Sí? A ver, en un principio, digamos que la justicia fue reacia, digamos, a otorgarle la autonomía a la ciudad. Pero en esto también hay una cuestión que es de castas, ¿no? ¿Por qué de castas? Porque los jueces que actúan en la ciudad estaban acostumbrados a ser jueces nacionales, a tener un cierto estatus. Y de alguna forma resisten con todos los medios que pueden pasar a depender del gobierno de la ciudad. Entonces, a ver, en un principio la justicia era muy, yo creo por una cuestión corporativa, se oponía tajantemente al avance de la autonomía de la ciudad. A ver, hay cosas que parecen absurdas, ¿no? Pero ¿por qué el casino flotante está en el río pegadito a la costa y no lo pusieron sobre la orilla, ¿no? Porque jugaban con ese tema de si la ciudad tenía o no jurisdicción ahí. El tema del juego, el tema del hipódromo, y así hay infinitos aspectos en los cuales el avance de autonomía perjudica negocios, ¿sí? Porque significa, digamos, que la ciudad no puede cobrar tributos ahí. En los últimos años, como bien decís, Ana, la Corte de un modo está dando vuelta a esta jurisprudencia. Hace 2 años tuvimos el fallo Bazán, en el cual la Corte le reconoció al Superior Tribunal de Justicia de la ciudad resolver un conflicto entre un tribunal local y un juzgado nacional. Explicamos un poquito que los juzgados nacionales son los que tratan las cuestiones que se llaman ordinarias, los temas penales, civiles, laborales, comerciales, que en todo el resto del país los atienden juzgados provinciales.
en la ciudad son nacionales y tienen un conflicto con los juzgados creados a partir de la autonomía de la ciudad. Entonces, la Corte acá en el fallo Bazán reconoce la preeminencia del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad y es un primer paso la autonomía. Y con este nuevo fallo se ha dado otro paso, digamos, en avance a este concepto. Porque el fallo, ¿qué es lo que dice en definitiva? Que el Estado Nacional, digamos, bajo el paraguas de la emergencia, no se puede meter en esta cuestión por vía de un decreto. Es decir, un decreto no puede modificar digamos, la enseñanza o la educación en la ciudad de Buenos Aires, porque es un distrito que es autónomo. Es decir, este fallo, más allá de lo puntual y más allá de lo cotidiano, tiene una trascendencia que es enorme, porque equipara a la ciudad con una provincia. Digamos, viste lo que vos decías, Ana, que no se sabe qué es, y cada vez sí se va sabiendo mejor, digamos, a qué se asemeja, más allá que no tenga el nombre concreto. Yo creo que este fallo va a tener un montón de consecuencias a futuro, y, a ver, también le permite a la ciudad plantearse, digamos, conducir el destino de sus habitantes, cosa que hasta ahora, digamos, se le dificulta un montón y que los distintos gobiernos nacionales han tratado de impedir, de alguna manera, que esto se logre. ¿Sí? Y en medio de todo esto, la mirada del costado, ¿no? Que más allá de que el tema hoy es con Buenos Aires, sabemos que en el año 2003, creo que apenas asume Néstor Kirchner, sanciona una ley de emergencia económica que lo dota de un montón de facultades que no le correspondían y creo que la levantó Macri. Las emergencias esas que no son buenas, o sea, estamos hablando de una emergencia económica que duró casi 12 años, o sea, el cual se atribuyó un montón de herramientas que son legislativas. Pero por eso digo, hasta que el concepto, la concepción democrática no esté en todos los gobernantes, porque está claro que me imagino que si nos ponemos a revisar la redistribución o el cumplimiento de la ley de coparticipación seguramente no se cumpla. Entonces hay un montón de herramientas que por un lado describen una constitución federal, la cual tendríamos que revisar realmente si se cumple, y después le dejan al presidente o el presidente se reserva algunas herramientitas por la cual siempre se sale de este federalismo y en el medio entran los gobernadores que quizás no le corresponde recibir determinada plata y la reciben porque son amigos. Entonces constantemente vamos sorteando la Constitución con un beneficio personal en el sentido de, como gobernador o representante de provincia, recibir determinados fondos. Entonces constantemente, esa falta de respeto a la Constitución hace que de alguna forma funcione de una forma como una semidictadura. Vos lo decís y parece fuerte. No, si vos no sos demócrata y no te sometés a la Constitución y te gusta constantemente saltearte para tomar determinaciones las cuales no podés lograr mediante el consenso o la persuasión, te convertís en un dictador. Y eso hay que empezar por lo menos a reconocerlo, que la gente lo reconozca para que en algún momento solamente acepte lo que esté en la Constitución. Sí, es que digamos que son las reglas de la vida, digamos, de la vida en comunidad, básicamente. Se establece una serie de normas y estamos todos, digamos, todos tenemos que acatarlas. No solamente cuando nos vienen bien, sino, viste, en líneas generales siempre. Viste, pero lo que yo creo que es terrible es que ya no hay circunstancia, digamos, que atenúe esto. Es decir, se pueden estar muriendo por día 500, 600 personas, se pueden estar infectando decenas de miles, y seguimos con los mismos procedimientos, digamos, ¿no? De tratar de imponer determinado tipo de situaciones, no buscar los consensos, no buscar la unión, seguimos tratando de polarizar en cuanto tema existe, y vemos que eso como nación nos debilita, digamos, ¿no? Y como república ni hablar, digamos, directamente nos deja fuera. Sí, totalmente. Me parece que otro de los conceptos que tenemos que rever socialmente, digo, también viniendo esto que mencionaba Pablo de lo que es un común creer, del federalismo, ¿no? ¿Qué es el federalismo? Uno cuando estudia la Constitución, el poder primario es de las provincias y le delegan al Estado Nacional todo aquello que está expresamente delegado, lo que no delegan lo conservan las provincias. Uno conceptualmente cuando se habla con muchas personas, no entienden esta cuestión de que no es el Estado Nacional quien tiene el poder primario, sino que son las provincias, de eso se trata el federalismo. Y como bien mencionó Pablo, la ley de coparticipación federal
que bueno, fue una ley provisoria que, que dejó de ser provisoria ya hace muchos años, que se utiliza mal, se utiliza como del poder de turno, el presidente de turno tiene una mala utilización de la ley de coparticipación para hacer que las provincias tomen decisiones para un lado o para otro, que es tremendo que suceda algo así en un país democrático federal. Esos me parece son las cuestiones que también tenemos que puntualizar, pero me parece que es una labor social también que tenemos que trabajar. Y aparte, como vos bien decís, Anita, no solamente delegan las funciones estipuladas por sus propias constituciones, sino que producen y ponen en el jefe del Estado Nacional, que es simplemente un administrador, pero realmente el Estado Nacional no produce nada, en realidad administra, y muchas veces administra en contra de esas propias provincias que deberían ser ricas si vivíamos en un Estado, digamos, que no fuera federal. Entonces, todas esas cuestiones, si no son tratadas y atendidas, con el tiempo seguramente que van a aparecer planteos secesionistas, ¿no? Y esto es algo que en las crisis siempre emerge. Creo que hace un par de semanas atrás, la provincia de Mendoza ha llevado cuestiones a la Corte. Y acá también hay que decir que la Corte no puede tardarse 10 años en contestar un fallo. Yo no digo que hay que marcarle el tiempo a la Corte, pero si me contesta 10 años después, por ejemplo, cuando fue la ley de Lema, cuando Menem rechaza ir a la segunda vuelta, la presentan, y después de 10 años dice que es constitucional, pero entonces, ¿qué queremos decir? Digo, o sea, se llegó un gobierno inconstitucional y después la Corte de 10 años dice que fue inconstitucional la ley de Lema. Digo, es gracioso, porque me parece que el tiempo y la forma, si bien debe ser independiente de cada poder, no puede ser después de 10 años. No. Y aprecio, lo que pasa es que, como bien dicen ustedes, ¿no? A ver, esto no son temas técnicos que solamente pueden interesar a una persona que analiza estas cuestiones. Tienen que ver con nuestro nivel de vida. Es decir, en la medida que las instituciones no funcionan correctamente, hay un montón de aspectos que se ven perjudicados, digamos, en lo que es la vida cotidiana. Es decir, se caen los mecanismos de control, se caen, digamos, las relaciones intrahumanas y un montón de temas, digamos, que no tienen solución, precisamente por esto. Y ahí hablaste de los mecanismos de control. Estamos ahora hace casi un año con la discusión de vuelta en medio de esta lamentablemente vorágine inflacionaria que nos lleva el gobierno por no elegir las palabras que tanto asusta, que es el ajuste, ¿no? Parece que las familias argentinas no se ajustan. Cuando uno gana menos no ajusta a su familia, pero el Estado argentino nunca ajusta. Y se habla mal. Digo, en medio de esta discusión con las empresas de servicios públicos, ¿dónde están los entes reguladores? El titular de ente regulador es muy poderoso en cualquier país. Es el que decide en realidad si se debe o si no. Es muy importante la voz de esa persona y de esa institución. Sí, no, claramente. Pasa que, digamos, se ven todos, a ver, si vos lo pones todo bajo el formato de estás con el proyecto político o en contra, o te alineás o sos un enemigo, y así no funciona nada, así es muy difícil. Y después otra perlita que a mí me causa, a ver, ¿cómo decir? Me causa mucho rechazo, ¿no? Que los que hablan mucho del federalismo ponen como gobernador de la provincia a un porteño de Paternal, creo que es. Previo al porteño de Paternal, la gobernadora era una porteña de Flores. No, el Parque previo Chas. Parque Chas, bueno. Y previo a la porteña de Parque Chas era un porteño de 11, el anterior gobernador de la provincia. No hay respeto por el federalismo. Entonces, bueno, cada gobierno... Suena feo, pero ustedes saben que yo no... Hay responsabilidad de la gente, ya hace más de 30 y pico años que lo elegimos nosotros. Pero tenemos que también hacer cargo, porque la verdad que hay un replanteo que la gente nunca se hace también, O sea, me equivoqué del voto. Yo, la verdad que me iba equivocando, no tengo problema de reconocerlo y tratar de pensar mejor la próxima vez. Pero hay que decirlo, me parece que cuando uno alerta algo que está mal, no, más allá que se vea mal, porque tenemos una sociedad que nos cuesta, ¿no? No somos una sociedad... Nos gusta decir que somos una sociedad desarrollista, industrialista, pero sabemos que somos una sociedad ultraconservadora. Incluso lo podemos analizar en cualquier acto. O sea, si nosotros agarrás a cualquiera que le va bien,
no agarra, invierte en la bolsa en la industria, va, se compra un terrenito o una casita y alquila ahí. Digamos que esas no son gestos sociales de un industrialismo, ¿no? No, como hace 100 años, como se hacía hace 100 años en época de la inmigración, sí. No está mal, somos conservadores, entonces lo que está mal es no reconocerse como conservadores y creer que somos desarrollistas. Sí. Bueno, Edu, te súper agradezco tu participación. Encantados de haberte tenido el día de hoy con nosotros. Les vamos a recordar a todos nuestros oyentes y a nuestros visualizadores que Edu es uno de los columnistas de nuestro blog, así que si alguien quiere encontrar sus columnas, las puede encontrar en el espaciocultura.blogspot.com. Los invitamos, obviamente, como siempre, a todos que participen. Y también es uno de los talleristas. Como bien mencionaste, Edu estuvo dando un taller justamente de este tema, de la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por supuesto, como siempre, los invitamos también a que pasen por nuestras redes sociales, así pueden chusmear todo lo que ofrecemos. Y muchísimas gracias, Edu, por la participación del día de hoy. Bueno, chicos, muchas gracias por invitarme. La verdad que es un placer enorme compartir con ustedes. Y bueno, nos veremos en la próxima. Les mando un saludo y gracias.